Para conectar relevadores en serie conectamos un terminal de la bobina de un relevador con un terminal de la bobina del otro relevador y nos quedan dos terminales, un terminal de la bobina de un relevador y el otro terminal de la bobina del otro relevador. Y en estos dos terminales es donde vamos a conectar la alimentación para energizar la bobina de los relevadores. Antes de conectar relevadores en serie, es muy importante que todos los relevadores que vayamos a conectar en serie sean del mismo voltaje. En este caso, los dos relevadores son de 5 voltios. Cuando están conectados en serie, el voltaje de alimentación se divide entre el número de relevadores. Como son dos relevadores, pues el voltaje de alimentación se va a dividir en dos. Aquí, por ejemplo, los voy a alimentar a 12 voltios. Para ser más exactos, 11.5 voltios. Entonces, esta cantidad de voltaje se va a dividir entre 2. Y eso quiere decir que a cada relevador le va a llegar un voltaje de 5.7 voltios. Y como pueden ver, a este relevador le está llegando un voltaje de 5.7 voltios. Y al otro relevador también le está llegando un voltaje de 5.7 voltios. Aquí he conectado un LED en el contacto normalmente abierto de cada relevador. Así que al momento de energizar con los 12 voltios, los dos relevadores se van a activar. Ahora los voy a alimentar con 9 voltios. Como son 9 voltios, pues ese voltaje se va a dividir entre 2. Entonces a cada relevador le va a llegar 4.5 voltios. Y ya con eso es suficiente para activar la bobina de cada relevador. Y puedes conectar mucho más relevadores en serie, pero ten en cuenta que debes alimentarlos a más voltaje, porque entre más relevadores el voltaje se divide más. Por ejemplo, si ahora los conecto a 9 voltios no van a funcionar, porque solamente les está llegando 3 voltios a cada relevador, y pues ese voltaje no es suficiente para activar la bobina de cada relevador. En cambio, si los alimento a 12 voltios, ahí sí van a funcionar, porque 12 entre 3 da 4. Entonces a cada relevador le está llegando 4 voltios y ese voltaje ya es suficiente para activar la bobina del relevador.